profe. Este es el capítulo 2. Vamos a hablar de los presocráticos con mi compañera Jania, Antonella, Lick y Jose. Voy a empezar yo. Más que nada eran filósofos de la Grecia, de los primeritos, ahora sí, y se cuestionaban el origen de todo lo que venía, de dónde veníamos, de cómo existió esto, cómo existió el otro. Y pues al final de cuentas ellos observaban con su propia, no sé cómo explicarlo, como ellos mismos, con su propia visión. Sí, con lo primero que ellos empezaban a ver. Pues claramente no sabían casi nada, apenas estaba empezando ahora sí que el mundo, la vida para un humano. Pero uno de los primeros fue Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que veníamos del agua, era mucho de... Estaba muy claro de que todo venía del agua, porque pues al final de cuentas el agua hace que la vida exista. Es una parte fundamental del agua, es neta que sin ella no podríamos existir. Y también estaba, ¿cómo se llamaba el otro? El Permides. ¿Cómo se llama? Permides, creo que algo así. Que él decía que era más una ilusión. No lo entendí muy bien esa parte, pero era más una ilusión de la vida, todo lo que pasaba, que el cambio de la vida era una ilusión, que tal y tal. Y es lo que yo entendí de mi parte. Bueno, como mi compañero mencionaba sobre el pensamiento que tenían sobre eso, o de dónde se venían las cosas, a eso se le llamaba el arjé, que ellos, esta palabra era como, significaba el principio o el origen de algo, que ellos lo tenían como la creencia. Se trataba de que querían quitar la idea de los dioses, o sea, porque antes se creía que el principio de todo y el origen de todo era pues los dioses, y lo que ellos trataban de quitar esta idea era de que pues que no era todo en base a los dioses, sino que podían existir simplemente de las cosas que ya estaban de manera natural, como mencionó el compañero, pues del agua, del fuego, de las semillas y así, cada uno tenía pues su arjé. El pensamiento pues se volvía más y más racional a partir de esta etapa, tratando, pues como mencioné, dejando atrás a los dioses. Esto lo empezaron a conseguir con investigación científica, que pues esto en su momento fue una idea muy revolucionaria, ya que la época pues estaba como pues muy atrás al pensamiento que estas nuevas personas tenían, y yo creo que pues normal, como si ya estaban acostumbrados a un estilo de vida en donde tenían que creer sobre dioses, y que ahora llegaran nuevas personas para tratarles de quitar la idea de que no todo se basaba en los dioses, y que había nuevas cosas y que se podían investigar y que existían más allá de lo que se les decían. Y pues sí, en general ellos basaban que el origen de las cosas era por los arjes. También estaban los que decían que veníamos del fuego y los que veníamos del agua, como ya mencionó mi compañero, y luego llegó Anaximandro, que vino con la teoría del apeirón, que este es el concepto de lo infinito y lo ilimitado, lo cual establecía que nosotros veníamos de una cosa desconocida, ilimitada, que está en constante movimiento y en constante creación. Sí, y pues más que nada los presocráticos fueron los primeros pensadores en que intentaban explicar el mundo y de lo que pasaba en él y su razón de existir para ellos, simplemente observando la naturaleza, y teniendo sus puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, un presocrático, si miraba un río, no lo miraba y decía, es un río, no, sino que ellos lo intentaban explicar como la naturaleza, pues parte de los elementos como pues el aire, el fuego y pues todo eso. Fueron pues sí los primeros más que nada pensadores, y pues sí, vienen más temas. Algo que recuerda que usted, maestra, mencionó fue que ellos basaban sus arjes en cosas que eran como pues únicas, como que no se parecían, como usted nos mencionó, como el agua, de que las gotas de agua son diferentes pero no dejan de ser agua, y que también las llamaradas del fuego nunca son iguales, así como cuando prendemos la estufa con un cerillo o con un encendedor, pues nunca son iguales, ya que pues recuerda que mencioné que eran eternas, y que ellos basaban algunas de estas cosas
como en lo del alma, que se supone que el alma es como eterno, aunque nuestros cuerpos dejáramos de existir. Bueno, maestra, yo le voy a hablar de Parménides, que él pensaba lo contrario. Él pensaba que la cosa que ellos habían visto, lo que habían encontrado, no cambiaba constantemente, sino que se permanecía igual y se quedaba intacto y no había un cambio. O sea, la idea principal no era algún cambio, o sea, se quedaba así permanente. Pues creo que también lo que ellos intentaban hacer, que pues fueron de hecho los primeros, que ellos intentaron pues como explicar lo que pasaba o la interpretación que ellos tenían sobre el mundo, pues ahora sí con la razón, como ellos explicaban a base de la observación y de la naturaleza. Antes de ellos, que los presocráticos no estaban de acuerdo en esto, era que antes en la antigua Grecia, uno de los... ¿Cómo se llama? ¿Filósofos? No. ¿De la antigua Grecia? Como uno de los... Más influyentes. No, como uno de los criterios, puntos o que se necesitaba era que tenías que ser griego y que tenías que adorar a los dioses griegos, ¿no? Entonces, pues como a los presocráticos esto no les parecía, pues como que poco a poco esta idea la empezaron a adaptar para que, pues sí, que la aceptara la sociedad. Bueno, como decía, ellos pues no estaban contentos con las respuestas bajo pues querer requerir todo por dioses, o sea que todo tenía que ser por los dioses, o sea si existía una planta decía que pues porque Dios la creó, que si había agua era porque Dios la creó, o que si las personas también era porque Dios las creó. Entonces yo creo que en general pues creo que en la actualidad hay personas que piensan que sí, que Dios creó todo, y que hay personas que pues que salieron de la nada, de la naturaleza, ¿no? Que pues hay agua porque tiene que haber agua y pues ellos trataban de ver esto encontrar la respuesta al porqué de esas cosas, que se supone que ya estaba estipulada esa respuesta, pero encontrarle como algo más lógico. Por eso trataban como de basarse en la observación, que pues creo que es algo más lógico, ¿no? En algo que pues, puedes observar y con lógica tal vez lo puedes entender. Pues en sus tiempos antes pues no había mucha ciencia, todavía no se investigaba muy bien todo, así que se llevaba más por un dios, por una persona que hacía todo pues todopoderoso, ¿va? Bueno, pues a lo que yo entendí, pues los presocráticos pues estuvieron desde antes de Sócrates, y a diferencia suya no adoptaron el enfoque en la ética y la sociedad, sino que se influenciaron más en el pensamiento, ¿no? Tener mucho afán, mucha curiosidad por encontrar respuestas sobre todo, ¿no? Pero sin duda sus mayores intereses no eran los seres humanos, sino la naturaleza y principios fundamentales. Y ellos pensaban que había más de lo que sabían, ¿no? Pues sí, porque ellos tenían la idea como que había mucha más información, o que igual que hoy hay, yo creo que más todo de lo que podían ver, pues. que sabían que existía mucho más. como este limón. Por ejemplo, nosotros alguien le quiso dar el nombre de limón y ellos no, pero pues puede que haya más. Ellos tal vez vieron un limón y que está más allá del limón y pues no lo conocemos. ¿Cuál es la causa de este limón? ¿De dónde viene? Trataban de entender la raíz de todo. Todo funciona, cuánto tiempo pasa, cómo se hizo, ándale, cómo llegó a ser circular así, cómo de se dónde creó, viene, cómo se hace. por qué se Es todo, creó, profe. para qué se creó. Pues en resumen, Espérate. los presocráticos eran el origen de todo, así es como empezó intentando resolver dudas, y de ahí empezó Sócrates, empezaron todos ellos y empezaron con lo de la conciencia y tal y que tal. Que ese es tema para otro capítulo, pero pues ya en palabras simples o como ya en general sobre, pues sí, como qué sería para nosotros, creo que todos tenemos la misma idea, que fueron los primeros pensadores en intentar explicar el mundo con la razón, la observación
de la naturaleza que existía en ese momento Así es. de su alrededor. La teoría del limón. Bueno, ¿alguien más va a hacer? Pues ya es todo, profe. Yo creo que por nuestra parte sería Limón. todo, profe. Gracias por escucharnos. Sí, hasta luego, profe. Bye.